Ellos tienen eso, pruebas de su tecnología. Había una historia que contaban que en algunos lugares del planeta había túneles con un montón de restos de una tecnología anterior a esta raza, altamente desarrollada. Por supuesto, hoy en día el mundo, el planeta en sí, está cubierto por grandes galerías subterráneas. Hoy en día la misma NASA ha sacado fotografías satelitales que no quiere mostrar oficialmente, en las cuales se pueden divisar los túneles subterráneos. Recordemos incluso la historia de Juan Morix, el año 69, cuando él en las selvas ecuatorianas, donde están los indios Shuara, los jíbaros, él descubre lo que son la galería o la entrada al sector de galerías de la cueva de los tallos, ¿no? Tallos se le denomina el pajarito que vive en el lugar, que después del año 76, bien sabemos lo que él encontró, Juan Morix, que había sido una gran biblioteca metálica con inscripciones de oro electrolítico, o sea, cosa que hoy en día en esa época no se podría hacer, y túneles subterráneos de los cuales han sacado fotos, han hecho expediciones, y que realmente son creados por tecnología artificial, ¿no? De seres, en este caso, superiores, ser humano, cubren grandes kilómetros y saben muy bien que también cubriría todo lo que es América. Obviamente toda esa biblioteca metálica que incluso habría sido oficializada bajo notario de la existencia de esa biblioteca, habría sido robada, bien sabemos, en el año 1976 por un grupo expedicionario inglés. Y quien iba al mando de este grupo inglés era el señor Neil Armstrong, ¿sí? O sea, extraastronauta de Estados Unidos, que fue al mando de este grupo expedicionario, imagínate. Y robaron todas las planchas metálicas, incluso con la ayuda del gobierno ecuatoriano. ¿Dónde están ahora? Perdón, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora? ¿No se sabe? Obviamente, imagínate dónde lo habrán guardado. Lo que sí hay algunas planchas metálicas que fueron rescatadas y que el padre Crespi, que era un amigo de los indios Shuar también, que tenía acceso a ese lugar y que están en diversos museos privados de Quito y de Guayaquil. Pero piensa que todas grandes cajas, incluso a punta de metralletas de los indios Shuar, que son los llevaron, fueron sacadas de ese lugar. Y lo que bien sabemos hoy en día, y que es bastante interesante la información, es que la persona que financió, o los que financiaron esta expedición, fue dentro de ellos el señor Elder Wealth, si saben de él, y este señor sería uno de los grandes magnates de la Citibank, ¿no? E incluso uno de los grandes jerarcas de la iglesia mormona. Decías que habían sido robados esos Claro, fueron robados en el año 76, y como te decía, bueno, las personas que financiaron un poco esta expedición fue parte del señor Elder Wealth, como te decía, uno de los magnates más influyentes de la Citibank a nivel mundial, y como te decía, uno de los grandes jerarcas de la iglesia mormona. O sea, yo me pregunto si no fueron allá buscando intentar oficializar lo que la famosa historia de Joseph Smith y las polémicas lanchas de Nefi, para que mucha gente lo pensaba ahí, ¿no? Ya. Dices que algunos están en algunos museos en Perú y en... Sí, algunas de ellas están en algunos museos privados del Ecuador, perdón. Del Ecuador. ¿Me vas a dar los datos? Dentro de poco vamos también al Ecuador para verlo, ¿te parece? Excelente, sería ideal que pudieras ir. Vale, brevemente, antes de pasar a la segunda parte, ¿todo esto tiene algo que ver con los Friendship, ese grupo extraño que en algún lugar del sur de Chile anda por ahí escondido? Bueno, hay cierta información que tiene mucho que ver, por supuesto. Adelántanos un poco. Bueno, o sea, bien sabemos y mucha gente conoce la historia de los Friendship, los famosos extraterrestres que estarían en el sur de Chile y que a partir del año 85 más o menos se comienzan a contactar con la familia Ortiz, allá en Santiago de Chile, a través de radioaficionados, a través de oncemetrismo. Obviamente, de alguna manera, ellos decían ser seres provenientes de más allá de las playas y que estaban en alguna isla que ellos denominaban friendship, amistad, inglés, y que necesitaban a gente que se fuera para allá a vivir con ellos, y invitaban a la gente, y en este caso a la familia Ortiz, y a Octavio Ortiz específicamente, muy amigo mío, lo invitaron varias veces y varias veces intentó irse y a última hora se arrepintió. Bueno, se ha tejido demasiada maraña en relación a lo que son los friendship, demasiadas teorías de todo tipo. Mi teoría, de alguna manera, siempre fue el hecho de que los friendship son distintas remanentes de muchas sociedades antiguas, en este caso muchos nazis que emigraron justamente al sector de Sudamérica, Sudamérica en este caso Chile y Argentina, y que hoy en día estarían guarnecidos en ese lugar, en alguna isla misteriosa, intentando lograr un objetivo que no lograron terminar y que sí en algún futuro cercano intentan lograrlo. Y que no tiene nada que ver con seres extraterrestres. Y para mí, exactamente nada. Primero, los extraterrestres no se van a comunicar a través de radioaficionados con la gente. Tienen tecnología, en este caso, mental y espiritual, como se quiera llamar, para contactarse a través de otros canales. Y lo otro es que más interesante, siempre se ha conocido últimamente por las investigaciones, por la entrevista, un señor llamado Ernesto Lafuente, que fue quien habría sido llevado por los Friendship, curado de un cáncer terminal, ¿cierto? Y mágicamente, nuevamente traído a la civilización, y ha dado su historia, ha traspasado en muchos medios de comunicación. Ese es como uno de los referentes más importantes que tiene la historia de los Friendship. Pero justamente también, por esas informaciones que nos llegan, por esas que hemos investigado, bien sabemos hoy en día de que Ernesto Lafuente trabajó por los mormones en esa época, y que viajaba mucho al sur de Chile, mucho para los mormones. Y hoy en día sabemos que Ernesto Lafuente vive en el norte de Chile
y también trabaja para la iglesia mormona y es un mormón. O sea, ¿por qué no podríamos pensar de que los Frenchmen también tendrían que ver con esta iglesia y con esta gente que también de alguna manera tiene tanta idea de las cosas y pienso yo bastante misteriosa? A veces el misterio, la respuesta a los misterios está mucho más cerca Sí, va de lo más que allá, queremos, ¿no? tiene que ver con todas estas sociedades secretas antiguas, con el objetivo de cumplir lo que no se cumplió, ese centro magnético mental que tanto se hablaba, que se trató de cumplir en la Segunda Guerra Mundial, y para muchos de los que no conocen deberían un poco investigar y saber de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de brujos, una guerra totalmente esotérica en todo sentido de la palabra, y que está comenzando poco a poco a plasmar en el sur de Chile y sur de Argentina, poquito a poquito, y se va a comenzar a conocer cada día más. Bueno, dejamos ahí el tema. Seguimos adelante. Los intraterrestres. Después de esa segunda introducción hay más datos. Queremos que nuestro invitado nos cuente cómo llegó hasta allí y algunas de las entradas, algunos de los sitios por donde se puede acceder a ese mundo. Enseguida volvemos. El Paititi sería una especie de reino mágico que se ha desarrollado en las entrañas de este planeta nuestro. Es un lugar de leyenda al que solo han podido acceder unos pocos elegidos, conocedores del camino de entrada. Allí, en medio de ese mágico lugar, hay toda una civilización que se desarrolla en contactos con saberes únicos que comienzan a interesar a la humanidad. Shambhala, Agartha, el reino del Preste Juan, podrían ser otras de las formas de conocer este mágico mundo. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos lo dé a conocer. Ahí estaba esa introducción. ¿Has escuchado, Camilo? ¿Estás cómodo ahí en Valencia? Muy bien, tranquilo. Me han tratado muy bien. Sí. Estamos viendo aquí como centro de operaciones para ir a otras ciudades. Bien, hay mucha gente aquí que está en el estudio que dice que se apunta a ese viaje que vamos a hacer al Paititi. ¿Cuándo nos vamos al Paititi? Ah, bueno, eso tenemos que verlo. Tratando de descubrir las pirámides para Tovari. Es en Perú, además, donde hay que ir a hacerlo, ¿no? Claro. Lugares por donde se entra al Paititi. ¿Y qué es el Paititi exactamente? Bueno, el Paititi lo conocemos por las leyendas del Dorado antiguo. Y la leyenda del Dorado no comienza justamente con la ciudad de oro de los incas, sino que comienzan con la famosa leyenda del lago Guatavita en Colombia, donde se supone, según dicen los mitos, antiguas leyendas, seres bañados en oro, con polvo de oro, se zambullían en rituales en esa laguna y de alguna manera los españoles y los que estaban conquistando en esa época esa parte de América siempre intentaron descubrir ese gran lago con oro y en este caso así nació la leyenda del Dorado, de El Dorado. Luego todas las ciudades que tenían que ver con oro o que tenían que ver con mitos de ciudades de oro siempre fueron llamados El Dorado, o las ciudades del Dorado, o ciudades del oro. Pero la leyenda del Paititi comienza cuando en 1533 los incas llegan a emigrar a la zona del Antisuyo incaico, las zonas de la selva amazónica, cercana se van por todo lo que son la cordillera, las montañas del sector de Sangate o Congate, las que son las zonas de Queros, son unas comunidades incas, y llegan a emigrar hasta ingresar a la selva amazónica, la ceja de selva, para emigrar a un sector prohibido de la selva amazónica, donde habrían fundado una gran civilización de oro. Por eso se llama Paititi, se denominaba antes Paiquiquín, Cusco, parecido al Cusco, de ahí viene el nombre Paititi, porque se suponía que era una gran ciudad parecida al Cusco, pero de oro puro, con grandes estatuas erigidas de oro puro, y donde estaría viviendo el último Inca, aquel que de alguna manera tendría que volver para restablecer de alguna manera el orden que ya se había perdido. Entonces de ahí nace la leyenda del Paititi, del oro que habían alcanzado a rescatar los incas de los españoles y que se escondería en un sector de la selva amazónica. Bien, ¿tú has estado allí? Bueno, hemos estado en la selva amazónica ya en 2 oportunidades, en expediciones importantes, intentando conectarnos con el Paititi y con la idea de Paititi que tenemos nosotros. ¿Y cómo fue el tema? Bueno, tenemos que pensar de que según el programa de contacto y según la información que nosotros tenemos, el Paititi no solamente sería las ruinas de una civilización incaica o la ruina de una civilización perdida atlante, como se quiera llamar, sino que el Paititi sería la entrada a ese gobierno intraterreno, a ese gobierno, a ese mundo subterráneo, y que el oro que existiría en ese lugar no sería otra cosa que el conocimiento, la información que existiría en ese lugar del mundo intraterreno, y que tendría que conectarse
a través de un grupo de personas que en nombre de la humanidad accedieran a ese lugar para que la información pudiera ser entregada al mundo. Entonces, bueno, en las experiencias que hemos ido, obviamente no han sido experiencias que nos hemos puesto a meditar y viajando astralmente al Paititi, sino que tenido que hacer expediciones concretas a esas zonas prohibidas de la selva amazónica. ¿Y hasta dónde llegasteis o qué visteis? Bueno, ¿Qué ocurrió? Tú entras por el sector de Xintuya, hacia el río Palotoa, todo lo que es el río de Madre de Dios, ingresas a las zonas que son de alguna manera habitadas por los indios machiquengas, una cultura indígena de ese sector. ¿Peligrosos? No, los indios machiquengas son gente bastante amistosa. Bueno, si tú los encuentras tomados y te pones violento, obviamente no te van a responder con besos, o sea, lógicamente te van a atacar, pero son gente bastante amistosa. Muchos machiquengas incluso viajan a Xintuya, a los colegios de los padres dominicos, donde también estudian algunos, si quieren preparar. Son bastante occidentalizados algunos de esos indígenas. Pero solamente en la entrada al sector de la selva amazónica, y cada vez los indígenas se han replegado más cerca de la civilización, porque ya comienza a gustarle, tomarle un poquito gusto a lo que es la comunidad, ¿no? Pero si tú ingresas por ese sector, ya pasado lo que es la comunidad de Guaroa, que es la última comunidad machiquenga, tú ya ingresas a lo que son las zonas ya más vírgenes de la selva amazónica, y ya llegando a lo que es el Muro Puyaro. El Muro Puyaro, petroglifo Puyaro, que habría sido descubierto más o menos en el año 1920 por un dominico, Vicente de Cinetragoya, y sería un gran muro, más o menos de 40 metros de largo, ¿no? Y unos 4 metros de altura, y estarían llenas de inscripciones, de jeroglifos pintados, ¿cierto?, con distintas interpretaciones, símbolos muy interesantes, y que tienen que ver, ¿perdón? ¿Quién hizo esos jeroglíficos? Bueno, los investigadores no se han puesto de acuerdo. Obviamente lo que sí están claros es que no fueron los incas, fue una cultura pre-incaica, y sabes quién lo hicieron, ¿no? Pero bien sabemos que justamente ese Muro Puyaro sería una gran puerta de acceso al mundo perdido, al Paititi, pero también sería un lugar de paso en el cual se debería de alguna manera pedir autorización para poder ingresar al umbral prohibido, que tiene que ver con un sector bastante cercano y que se llama en la zona del Mecanto o Meganto, para la NASA denominada el Nube Toporaque, porque han hecho investigaciones ahí por los problemas magnéticos que hay en ese lugar. Imagínate, la propia NASA. Y que pasando a ese lugar se denomina el sector prohibido o la puerta prohibida al Paititi. Tú ya ingresando a ese lugar ingresas a los territorios del Paititi, donde incluso es más, se llega hasta vivenciar un tiempo bastante distinto, e incluso no solamente climático, sino que en tiempo real, o sea, como que llegas a vivenciar un tiempo alternativo distinto al que se gesta en el común de la Tierra. Ya, Camilo, ahora te pido que seas breve porque tenemos ya un montón de preguntas y el tiempo se nos está terminando. ¿Tú estuviste ahí y tuviste algún contacto más o sentiste algún ser o alguna presencia, alguno de estos guardianes? Bueno, la verdad es que nosotros en el Muro Puyaro, ya vuelta de lo que, para resumirte bien el cuento, nosotros cruzamos el umbral prohibido, tuvimos una experiencia bastante fuerte, en este caso muy personal cada uno, bastante dura, y a la vuelta al Muro Puyaro nos dijeron que ahí encontraríamos respuesta y la confirmación a todo lo que habíamos vivido dentro del umbral prohibido del Paititi. Y bueno, ahí las 7 personas que estuvimos, los 7 que pertenecimos un poco al grupo y que fuimos a la expedición, gente incluso de España, de Estados Unidos, de Perú y de Chile, perteneciente yo, ahí vivimos una experiencia de estos seres, cómo se proyectaban alrededor de nosotros y cómo comenzaban a pisar y a caminar cerca de nosotros. E incluso más, como te comentaba, a 3 metros de distancia, 3 metros y medio de distancia, un ser físicamente detrás de unos matorrales que estaba ahí, estimulando y confirmando el viaje y la experiencia que hemos tenido en el sector de la selva amazónica. ¿Un ser físico o un ser físicamente, claro. Sí. Exactamente. Nos preguntan físicamente cómo son. Estos seres tienden a ser, bueno, nosotros somos bastante parecidos a ellos, tanto los extraterrestres como a ellos, pero estos seres tienen la imagen muy parecida a lo que fueron los atlantes, muchos de ellos, porque muchos también son descendientes de Atlante. Son seres de tez cobriza, de largas barbas, de túnicas de distintos colores según la forma que tengan de vestirse, según los grados que tengan. Son seres incluso con ojos bastante alargados, parecían que fueran como mongoles, como si fueran orientales, o incluso hasta los sombreros que tienen como mandarín chino. Bueno, un poco la referencia que tenemos del contacto físico que vivió en el año 96 Ricardo González, justamente en el sector de la selva amazónica. Y bueno, y seres que proyectan mucha sabiduría, porque aparte de tenerla, la proyectan, o sea, físicamente. Ya. Preguntan también si has conseguido alguna prueba audiovisual de estos seres intraterrestres. Tenemos algunas fotos de proyecciones en la selva amazónica, de seres que están detrás de los matorrales observándonos, y que no hay ninguna duda de que son seres que están ahí. Preguntan también si no sería un paisano mío gallego, dice el que vio al invitado, porque los gallegos están en todos los sitios. No, creo que hablaban... No, aquí tenemos gallegos también, o sea, que están en todos los sitios. Lo sé muy bien. No. Para nada. ¿Soportan los terremotos esta gente si viven bajo tierra? Tienes que
pensar de que la tecnología que ellos tienen es bastante superior a la que nosotros incluso nos imaginamos, por lo cual tienen totalmente todo acondicionado para cualquier tipo de movimiento telúrico, a ellos no les afecta de ninguna manera.